Hola, buenas. En este vídeo vamos a recoger como complemento al vídeo anterior de cómo montar o restaurar un ordenador antiguo, un PC. Vamos a añadir un extra, que sería cómo restaurar unidades de 3,5 y de 5,25, ponerlas a punto para poder colocarlas en el PC este que estamos montando. También vamos a aprovechar que la tarjeta de sonido, la Sound Blaster AW32 que tenemos aquí, tiene un defecto de sonido que nos hemos dado cuenta al montar la unidad de CD. Al poner la música en modo canción CD audio, tenemos un problema de que uno de los canales está saturado. O sea, se escucha con saturación, y eso es un defecto. Entonces, y aparte se nos mete todos los ruidos del ordenador y demás. O sea, ahí tenemos un defecto claramente. Vamos a intentar repararla. Así que vamos a ver cómo se repara una entrada de línea de audio, en este caso de la Sound Blaster AW32, pero se podría aplicar a cualquier otro dispositivo que tuviera entrada de línea. Ahora le echamos un vistazo. Vamos primero por la tarjeta de sonido y luego pues por las unidades de disco. Bien, pues aquí tenemos la tarjeta, que ya la habíamos restaurado, limpiado y demás, o sea, no vamos a explicar ese proceso. Ok, entonces lo que vamos a hacer, esta es la entrada de audio del CD. Un canal está bien y el otro canal está mal. Nos va perfecto porque tenemos uno de referencia siempre para saber, para ir comparando qué componente está mal. Sospecho que es un condensador, creo que es un electrolítico, que lo que suele hacer es que se suele cruzar dentro, se suele puentear, y entonces perdemos ese aislamiento que necesita, aislamiento capacitivo que necesita una entrada de audio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es con el tester. Tenemos que el canal izquierdo, según el conector, bueno, no sé si lo veis aquí, bueno, aquí lo tenemos, pero yo lo explico. En el conector se puede deducir, y si no lo buscamos por internet. El canal izquierdo es el pin primero y el canal derecho es el pin último. Y hay un tierra y después creo que hay uno de datos. ¿Ok? El de datos habría que confirmarlo, ¿vale? Pero bueno, a lo que nos interesa, que eso de momento no pasa nada. Vamos con el tester, lo dicho, vamos a ir desde inicio, o sea, probamos aquí y vamos al primer componente y a ver si es un condensador, pues vamos a mirar que no esté cruzado, o sea, que no esté puenteado. Y si no, vamos a ir al siguiente. El último paso seguramente sería uno de estos, que seguramente será un amplificador o un selector de canal o alguna cosa de estas, y si es, pues habría que pedir el repuesto. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, que yo creo que lo vamos a tener fácil. Al final hemos mirado condensadores, he seguido el recorrido, hemos comparado un canal con otro canal, y bueno, este es un canal, este es otro canal. Hemos mirado resistencias, o sea, de impedancias, y eran iguales, o sea que aparentemente, pues nada, aquí hay un amplificador, que es bueno, lo que hace es ajustar impedancias para el chip que captura el audio, que está aquí, este de aquí. Este captura el audio. Entonces, pues nada, el siguiente nivel era este amplificador, porque de no ser este, el siguiente ya es el chip de la Creative, que dudo que lo encontremos. Entonces, pues nada, fuimos a cambiarlo. Es un TL064C, os lo muestro ahora. A ver si lo veis. A ver si podemos enfocarlo. Ahí lo tenemos, el TL064C. Y no teníamos repuesto. Entonces le hemos puesto un LF347, creo. A ver, también lo vamos a poner para que lo veáis cómo ha quedado. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Un LF347 que es un operacional de cuatro canales. Y digo, pues vamos a ver si tenemos suerte. Yo digo, pin eléctricamente es compatible, o sea, pin a pin es compatible. Digo, pues bueno, a ver si internamente también lo es. Y lo hemos probado y nada, funciona perfectamente. Ahora lo vamos a probar para que lo escuchéis. Hemos puesto el Alone in the Dark. Ya funciona bien, ya van bien los dos canales y no mete ruido y va perfecto. Vamos a probarlo. Pues aquí lo tenemos. Lo estamos escuchando a través de unos cascos, o sea que no se escuchará muy fuerte. Pero bueno, le vamos a dar el play. Y ya está. No se escucha ningún ruido raro ni nada. No sé si lo podéis escuchar. Está hecho con los cascos, ¿vale? O sea que no... Está puesto a todo volumen. Y nada. Si un caso ahora enfoco la tarjeta de sonido, para que lo veáis. Ahí tenéis conectado el audio y poco más, funcionando. Va perfecto. No siempre tenemos esta suerte de que un componente que se parece funcione, pero en este caso es así. A ver, había muchas posibilidades porque era el amplificador de una tarjeta de sonido de MSX,
y usar este componente. Y entonces, pues bueno, hemos tenido suerte de adaptarlo. Bien, pues ahora vayamos a las unidades de disco. Bueno, ahora vamos a coger una unidad regrabable de discos, de CD-ROM, y vamos a hacer limpieza. ¿Ok? No está sin abrir todavía. Le vamos a limpiar lo que es la lente, es lo único que podemos hacer, no podemos hacer mucho más, con mucho cuidado, y quitar un poco el polvo por dentro y poco más. ¿Ok? Si tiene el láser quemado ya, poco podemos hacer. Se le puede intentar dar un poco más de potencia, en algunos tienen potenciómetro internamente, se le puede dar un poquito más. Incluso se puede intentar decalibrar con un osciloscopio, pero yo creo que este no es el caso. Muchas veces se solventa simplemente eso, limpiando la lente. Sobre todo unidades que han funcionado y llevan 20 años sin usarse. Esta es del 2002. Y bueno, y ahora la vamos a dar otra vez el uso y no funciona. Y es por esto, ¿ok? O sea que vamos a desmontar la carcasa superior y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ya la tenemos abierta. Para abrirla no es difícil. Lo primero que tenemos que hacer es, la ponemos en marcha y sacamos que nos traiga la tapa. Y la tapa la dejamos siempre abierta, ¿vale? Ese es el requisito número 1. Con la tapa abierta ya podemos dejar la alimentación, podemos terminar de desmontar. Sacamos esto que va hacia arriba, ¿ok? Y con esto nos permite sacar esto por aquí, ¿ok? Y ya entonces ya por último podemos sacar la tapa de arriba. La inferior sale rápido. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una de las cosas que puede fallar es la goma, que está bien. Esta goma la que hace impedir abrir la bandeja. Si la bandeja no se abre es por culpa de la goma. ¿Ok? Es un problema, bueno, os lo digo, todas las unidades tienen aquí lo que pasa es que este no sé si lo tapa o no lo tapa. Todas las unidades tienen aquí un agujerito. Si le perdemos un clip recto, lo metemos hasta el fondo, la bandeja nos la escupe, ¿vale? Esto se hace siempre porque, claro, si se nos avería, con la tapa cerrada no podemos desmontar la unidad. Entonces, con esto nos permite abrir y podemos hacer el proceso que hemos dicho para poder terminar de desmontar. Entonces, en el caso que sea la goma, pues nada, la sustituimos y ya tenemos otra vez la bandeja operativa. Después, ¿qué vemos aquí? La cabeza, aquí vemos la cabeza lectora y grabadora, y lo único que vamos a hacer es limpiar la lente, pero con sumo cuidado. ¿Ok? Vamos a coger y con un poquito con un papel una servilleta de papel, pero con mucho cuidado, y un poco de alcohol, si puede ser isopropílico mejor, que no gotee, simplemente que esté húmedo, lo pasamos por encima levemente, muy suave, sin apretar, y después comparamos con una lupa, ¿ok? Con una lupa miramos que el brillo quede uniforme. O sea, tiene una capa superficial, pues ese brillo tiene que quedar uniforme. Y esto sería todo. Si nos falla la cabeza, pues mal asunto. Porque mira, esta ni siquiera tiene para poder regular. Hay algunas que te permiten dar un poquito más de potencia. Pero vamos, una vez que está la cabeza perdida, poco se puede hacer. Bueno, vamos a hacer la limpieza. Aquí tenemos la cabeza, ya la hemos limpiado. Queda uniforme y brillante. En el vídeo no se ve, pero sí, que queda uniforme y brillante. No sé si con la lupa se verá mejor. No, se ve peor. Un truco. Si usamos alcohol normal, que se puede, ¿ves? El alcohol etílico normal, bueno, no se ve muy bien. Si usamos alcohol etílico normal, deja residuo, ¿ok? Eso es cierto. Lo suyo es usar isopropílico o similar, ¿vale? Entonces, se puede usar el normal, pero haciendo una limpieza del siguiente modo. Con una servilleta mojada con alcohol se le pasa levemente, y manteniendo la lente húmeda, pasamos otra misma servilleta, o un lado de la servilleta, con el papel seco, y retiramos la humedad con el papel seco. Así no dejamos residuo. O sea, con el mismo alcohol, hasta que no se seque, sobre todo. Con la servilleta seca lo vamos repasando, y lo que hacemos es retirar el residuo del alcohol con la propia servilleta. Y entonces el mismo alcohol limpia y no deja residuo. Es una de las maneras, un truco, si lo tenemos isopropílico, va a poder hacer. Y os lo garantizo, no deja residuo. Ahora, esto con una lupa y viéndolo de lado, ves rápidamente el perfil, si brilla o no brilla. Si lo limpiamos solamente con alcohol y no hacemos nada más, no hacemos lo del secado, veremos que deja una capa así como especie blanquecina, así un poco de neblina, y lo veremos rápidamente. Pero si hacemos esto, ya os digo que no deja nada.
¿Ok? Pues nada, volvemos a tapar, limpiamos lo que veamos por ahí que esté un poco sucio, por ejemplo, esto, la tapa, bueno, la tapa que está ahí un poquito sucia y demás, y poco más. Montar, probar y listos. Bien, ya la tenemos montada. Una cosa sobre el sello este de garantía. Yo lo corto con un cúter y demás porque no, me daba igual, ¿vale? Pero si os importa mucho el tema de los sellos, este es simple papel, o sea, no son de esos de rasgados. Si os importa mucho los sellos, con un secador de pelo lo calentáis, ¿vale? Lo dejáis un buen rato calentándolo y después con un cúter por un lado salta entero, de una sola pieza. Y luego para pegarlo de nuevo, para cerrarlo de nuevo, lo vais a poner, lo vais a pegar, lo vais a calentar, lo pasáis con la mano y queda como si no se hubiera abierto en la vida, ¿ok? Incluso si se tiene mucho cuidado con los sellos rasgados, esos que se rompen nada más cogerlos, también funciona, ¿ok? Es simplemente un detalle, una tontería, pero bueno, que sepáis que el tema de las pegatinas, estos los sellos de garantía son, con un secador de pelo, el enemigo de las pegatinas es siempre el calor. Entonces con un secador de pelo se consigue. Digo, por si queréis mantener el sello, que a mí me da igual. Esto no lo he hecho yo, esto es la propiedad de esto, pero sí que es cierto que con un cúter tampoco se ve mucho, pero bueno, eso como vosotros veáis. Y nada, la unidad pues ya ha quedado restaurada, limpia y lista para usar. ¿Ok? Pues nada, vayamos a otra cosa. Bueno, y aquí estamos, vamos a probar ahora la lectora grabadora. Vamos a ponerle un disco. Y vemos cómo va a arrancar y funciona. Este se hacía mucho ruido. Ok. Y vemos que, bueno, que lee las carpetas y demás. Visto. Pues nada, a por otra cosa. Bueno, pues aquí tenemos las unidades. Vamos a primero a sacar los plásticos y no sé si los veis, sacaremos todos los plásticos. De momento aquí con varios tornillos que hay aquí. Sacamos tanto este, ya aprovechamos y sacamos este también. Y primero vamos a quitar la carcasa exterior y los plásticos, ¿ok? Pues ya hemos desmontado los frontales. Lo que hemos hecho ha sido quitar los tornillos, tanto de abajo como de arriba, y esto nos permite mediante pestañas retirar lo que es el frontal. Y en la de 5 1/4 es más fácil aún todavía, solo tenía 2 tornillos arriba y por debajo iba con un clip, ¿ok? Lo siguiente que hemos hecho, bueno, aquí tenemos el enclavamiento del disco. Y lo que hemos hecho ahora ha sido limpiarlo con alcohol, ambas. Esta ya ha quedado perfecta. Ok. Y el botoncito también. Y este, pues bueno, pues ha quedado amarillo. Vamos a hacerle el tratamiento de ultravioleta, que tenéis en otro vídeo por aquí en este mismo canal. Y le haremos el mismo tratamiento, a ver cómo queda. Vamos a intentar que quede como este. Vemos ahora cómo tenemos la diferencia de color. Veis el patrón distinto. Ok. Pues nada, vamos a hacer ese tratamiento. No voy a poner en este vídeo porque ya queda explicado con el otro vídeo. Y nada, en la siguiente toma lo que veréis es el resultado. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a ello. Bueno, vamos a explicar un poco la unidad de 3,5, cómo se compone internamente. Estas son sencillas. La unidad de 5 1/4 un poquito más complicado, o al menos más grande, con más mecanismos para ajustar. Esta tenemos aquí el cabezal, que se limpiará con cuidado, ¿vale? Se le puede levantar un poco y con un algodón y alcohol, pues se limpia abajo, el cabezal, la parte de abajo y la parte de arriba, ¿vale? Sin apretar, ¿vale? La de arriba siempre es móvil y la de abajo siempre es estática. O sea, la de arriba tiene una especie de muellecillo que se debe de evitar de forzar para que siga continuando haciendo su función. Después tenemos aquí para ajustes de no tocar, si funciona no tocar, y si no funciona, pues bueno, habría que mirar. El ajuste del cabezal inferior con el de superior tiene que ser exacto, y quitando estos 2 tornillos se puede nivelar así, en este lado, ¿ok? Habría que dejarlo exacto. Para eso yo sí que recomiendo desmontar toda la cabeza lectora y ponerlo de perfil, porque entonces ves, los cabezales suelen tener por el medio una línea, o sea, un hueco que debe coincidir el hueco inferior con el hueco superior. Así
O sea, el cuadrado debe coincidir el de arriba con el de abajo y aparte el hueco se debe mirar a través de él y ver exactamente que hay un rectángulo perfecto, sin esquinas. Así se ajusta perfectamente el cabezal. Es un poco de precisión y bueno, si está ajustado no hay que hacer nada, yo no tocaría nada, ¿vale? Ese sería uno de los ajustes. Otro de los ajustes sería la pista, las 80 pistas, 83 pistas que puede tener. Pues el calibrado de cuando salta de pista a pista, el punto exacto te lo dice el motor, es un motor paso a paso y tiene ajuste fino también. Si desmontamos estos dos tornillos, esto se puede girar un poquito para la izquierda y un poco a la derecha. Y eso es lo que hacemos, con eso hacemos ajustar la pista donde va cayendo, pues el punto exacto. Para calibrar esto ya se necesita también un poco un osciloscopio, o si no, a mano, pues poco a poco se va probando. Si todo lo demás lo tenemos calibrado y sabemos que esto es lo que nos falla, pues es ir probando hasta que lea perfectamente bien los discos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el sensor de punto cero, para que sepa el cabezal dónde está, y es este barrera, ¿vale? O sea, es un LED y un emisor y un receptor y van juntos. Esto se limpia también con un poco de un papel fino impregnado en alcohol, se pasa por dentro y también se limpia. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son los conectores del cabezal que se pueden quitar si quieres, para quitar la pista, lo que es la placa inferior, pero en este caso no lo vamos a hacer. Y por detrás, ajustes, no hay ninguno más. Entonces, lo que suele fallar aquí principalmente de estas disqueteras antiguas son los micros que hay para detectar lo que es disco de alta densidad, de baja densidad y si está protegido contra escritura o no. Esto suele, con los pasos de los años, el contacto interno suele dejar de hacer contacto y hay que limpiarlo. Entonces yo recomiendo desmontarlos, limpiarlos, echarle un poco de CRC y volverlos a poner, tanto uno como el otro. Que esto es lo que he dicho, lo que suele fallar. Y lo que haremos en esta unidad será eso, o sea, hacer la limpieza de esto de aquí y la del cabezal. Y para de contar, ya no hay mucho más. Esta unidad no requiere de más servicio. ¿Ok? Pues vamos a hacer la limpieza. Y nada, no sé si desoldarlo. Ahora veremos cómo mejor nos va. Yo creo que desoldándolo, como son tres, no sé si lo veis, que hay tres patillas, es simplemente aplicar aquí el soldador y sacarlo y desmontarlo con un destornillador finamente sin que salga los muelles. Hay muelles, veis que hay muelles, hay que sacarlo, ahora lo mostraré. Sacarlo finamente y ver el mecanismo interior cómo está. ¿Ok? Pues vayamos a ello. Ya tenemos uno reparado y el otro lo dejo para enseñarlo. Este ya está reparado. ¿Vale? Este funciona y da continuidad, lo hemos comprobado. Y este tiene dos muelles como este, que hemos perdido uno. Vamos a partirlo en dos. A este también nos ha pasado lo mismo. ¿Vale? Hay que abrirlos con cuidado. Pero bueno, si los partimos en dos también funcionan, ¿vale? Entonces, lo suyo sería cambiarlo. No sé si habrá en AliExpress este tipo de detector. Yo creo que no. Y es, bueno, pues ir sacando con cuidado. El eje con su clapeta, no sé si lo veis. Vamos a enfocarlo más. Ahí tenéis el conductor, ¿vale? Que une con esto de aquí. Ok, esto ahora hay que con esto sacarle un poco de brillo, o sea, rascando, sacando un poco de brillo a los cuatro lados y luego volver a montarlo. Esto hacemos lo del muelle, lo partimos en dos. ¿Veis el muelle? Con cuidado, lo partimos en dos, lo alargamos y se lo ponemos aquí y aquí. Lo cerramos y luego le echamos CRC, una vez cerrado, le echamos CRC226 y vamos pulsando y nos quedará como este. ¿Ok? Y ya la continuidad. Lo probamos, el común en este caso es el de la izquierda y una señal sería el central y una segunda señal sería el derecho. Y nada, probamos que así está puenteado y cuando se pulsa deja de pitar. ¿Vale? Pues vamos a rascar aquí, limpiar un poco con un trapito y alcohol, pero vamos, esto es muy pequeño. Y luego pues nada, proceso de montaje. Ya lo tenemos limpio. Ok, vamos a ver la continuidad entre aquí y aquí. Bien, bien, bien y bien. Ok, o sea, está dando todo continuidad y ya tenemos los contactos de esto. Pese a haber perdido dos muelles, como esto no es crucial, que simplemente tiene que hacer presión para vencer la gravedad, pues es suficiente. Ok,
El cabezal lo limpiamos, como hemos dicho, y ya procedemos a montar. No, vamos a meterle un poquito de pasta aquí, a ver cómo está la pasta esta. No, está bien. ¿Okay? Si un caso la esparcimos por aquí abajo, la pasta esta es una grasa lo que tiene y es simplemente para que el cabezal vaya suave, pero tampoco hay que pasarse tampoco. ¿Ok? Pues nada, limpiamos cabezal y listos. ¿Ok? Montamos y probamos. Bueno, ya tenemos la disquetera 3,5 montada. Vamos a acceder a ella. Vemos que parece que accede. Ok, perfecto. Vamos a usar otro disco. Este es de baja densidad, este es de alta densidad. A ver qué tal se porta. Bien. Vamos a ver un archivo. Perfectísimo. Toda la primera. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a por la de 5,25. Bueno, ahora le toca la unidad de 5,25. Ya he visto este resultado. Ha quedado bien. Me ha quedado color hueso, como supongo que sería originalmente. Se ha aplicado la técnica que hemos dicho antes, que está puesta en otro vídeo, del agua oxigenada metida en un cubo con ultravioletas. Ya lo podéis ver en otro vídeo si queréis, pues echar un vistazo. Y nada, queda perfectísimo, o sea, queda del color que le toca. ¿Ok? Aquí tenemos la unidad de 3,5, que tiene un color un poco más blanco. Pero bueno, yo creo que es su color natural. Antiguamente se hacía de este color hueso, porque yo creo que si le hubiéramos metido más horas, no creo que hubiera hecho un gran efecto. Bueno, lo dicho. Y ahora vamos a por la unidad. Esta unidad, la de 5,25, suelen ser mucho más mecánicas, con mucha más electrónica discreta, con una placa más grande y todo demás más grande, que para nosotros nos va mejor porque es mejor de manejar. Y nada, se va a proceder a desmontarla y limpiar todo el tema mecanismo y demás, y parecido a la de la 3,5. Ahora vamos explicando. Vamos a desmontar y yo os explico el contenido. Bueno, ya hemos desmontado la parte superficial, ¿vale? Este es el mecanismo superior, que también lo hemos quitado. Esta es la placa de circuito impreso, que la limpiaremos aparte con alcohol. Yo la suelo frotar un poco con alcohol y mojarlo todo un poco, y así quitamos pues toda la suciedad que pueda haber. Pero bueno, lo más importante es el cabezal. Aquí hay que limpiar un poco el mecanismo. Podríamos desmontarlo todo y limpiarlo todo y volver a montar, pero creo que no lo vamos a hacer. Hay que tener cuidado con los tornillos que están marcados de colores, ¿vale? Eso no tocarlos. O sea, todo lo que no esté lacrado se puede desmontar en teoría, porque los que están lacrados significan de que están calibrados, ajustados, ¿ok? Y nada, una vez haciendo una limpieza general de lo que hay aquí, se puede pasar a limpiar el cabezal, que es lo mismo que la unidad de 3,5. Se limpia con un poco de algodón y bueno, algodón, más bien es un trapito de estos de limpios y alcohol, tanto la parte inferior como la superior, sin levantar esto mucho, y limpiar los detectores. Aquí tenemos uno de posición 0 y por aquí algún lado tenemos el disco insertado, y es cuestión de ir haciendo limpieza de todo lo que es todo el sistema sensor, ¿ok? Y poco más. Esta unidad no tiene mucho más. O sea, una vez limpio todo esto, no es aquí polvo. Todo esto se limpia. ¿Ok? Así que procedemos a su limpieza y nada, ahora os enseño cómo queda. Aquí es importante los dos sensores estos, porque queden limpios. Estaban muy sucios y casi no se veían. Se han limpiado con alcohol. ¿Ok? Ya se ve una limpieza general, tampoco extensiva, porque habría que montarlo pieza a pieza, y tampoco me hace la pena. ¿Ok? Pero ya se ve una limpieza general y nada, y ahora es proceder a ir montando, la operación inversa y montando y limpiando. Bueno, vamos a pasar a explicar un apartado un poco especial, aunque esto solamente, voy a adelantarlo, es para cuando no hay más remedio y hay que ajustar, ¿vale? Se trata del proceso calibrado de la unidad 5,25, y voy a explicar mi experiencia sobre la calibración, que también vale para una de 3,5. O sea, esto es lo único que la de 5,25 para nosotros es un poquito mejor porque es una unidad más grande y tenemos más posibilidad de tocar un poco mejor. Pero voy a explicarlo y adelanto de que se ha de tener mucho cuidado, se ha de ser muy meticuloso, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que si la unidad funciona, no hacer este proceso, ¿ok? Solo basarse en el limpiado del cabezal y poco más. Bueno, dicho esta advertencia, vamos a empezar a hacer el tema del proceso calibrado.
Necesitaremos un osciloscopio, eso seguro, simplemente para ver si está leyendo correctamente o no está leyendo. O sea, el osciloscopio nos da una señal y la amplitud nos dice si el cabezal está leyendo o no, ¿ok? Porque el Windows o el ordenador, el PC, simplemente nos va a decir que, no, que archivo defectuoso y demás, pero no sabemos en dónde estamos, si estamos muy lejos o muy cerca. Pero bueno, por suerte, esta tecnología es muy antigua y a ojo, con una lupa, se puede hacer. ¿Ok? En un disco duro sería impensable, pero en una unidad de disco, pues sí, se puede. Bueno, entonces, esta es una NEC, una modelo NEC. Hay algunas por ahí en internet, he visto en eBay y en demás sitios, he visto que existen bastantes modelos. Me gusta bastante porque tengo otra de otro PC y es más sencilla. Esta tiene un precalibrado bastante ya ajustado, ¿ok? Ahora explicaré qué es lo que hay. Y permite ajustar cosas que la otra ni siquiera, vamos, ni en sueños, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos unos pines de prueba. El AG es el negativo y el TP3, TP4 es la cabeza 0 y la 1. Pero da igual porque nos va a leer por igual. O sea, una vez que nos lea una, nos lee la otra. O sea, ahí no tenemos gran diferencia. Lo ponemos en una de las dos y dejamos el osciloscopio en 0,1 voltios y 20 microsegundos de periodo, ¿vale? Con eso ya más o menos, y en la entrada en alterna, ¿vale? Para que no la deje centrada, y a partir de ahí ya podemos ver la amplitud que nos va sacando la lectura del cabezal. Ok, bueno, un disco de prueba, el que tengamos, que no nos sirva mucho, esto es un driver de ratón, por eso lo tengo, pero es que aparte ha llegado a nuestras manos y es bastante bueno. O sea, me refiero que le podemos hacer yo le he hecho un montón de perrerías y ni se raya ni siquiera. O sea, es de los buenos. No sé qué marca es esto, no lo pone por ningún sitio, pero vamos, porque hay otros que tener en cuenta de que ha pasado 40 años casi, o en algunos casos incluso más, y lo que es el componente se degrada. O sea, son 40 años. En un papel estaría amarillo por completo. Pues aquí pues pasa lo mismo. La capa oxidante y demás pues se va degradando. En este caso, ya te digo, la tenemos intacta y tenemos que tener algo que nos funcione, obviamente. O sea, este funciona. ¿Ok? Siguiente, vamos a explicar un poquito las 4 cosas que se pueden tocar para calibrar. Esta es un extra, esta de aquí, no sé si la veis, espérate, lo voy a ver si lo puedo poner. El tornillito este de aquí lo que hace es que nos ajusta la presión de lectura entre el cabezal y el disco. Va muy bien porque nosotros, una vez que ya está todo calibrado y demás, vamos girando de izquierda a derecha y vemos cómo se pierde la señal. Vamos a hacer que gane la señal, le damos media vuelta más y esa sería la presión justa y necesaria para que lea nuestro disco. Esto va muy bien porque así, a diferencia de otras unidades, estamos ajustando la presión de la cabeza lectora, cosa que otras unidades no tiene. Y entonces, si lo ajustamos bien, o sea, le damos, pues eso, vemos que empieza ya la onda a ser completa en el osciloscopio y le damos media vuelta más, por si acaso, por otras densidades de otros discos, pues le estamos dando la presión justa y necesaria para hacer esa lectura. Así evitamos la degradación prematura de los discos, cosa que en otras unidades no lo tiene. Esto para mí, chapó, ¿ok? Veis que todas las cosas que vamos a ajustar, como he dicho al principio de este capítulo, las que son calibrables suelen tener, otras no, pero normalmente suelen tener lo que es la laca, la pintura de esmalte, que es una lacra, que lo único que hace es evitar que se mueva, una vez que esté calibrado, que se mueva del sitio. Bien. Dicho esto, que era un extra, que esto ya te digo que, ya he explicado cómo se calibra, no lo voy a explicar otra vez, pero dicho esto, vamos a ir al resto de cosas que son las más habituales de la unidad. Lo que suele pasar, y explico el por qué se descalibra una unidad, aparte de un golpe, una caída, y etcétera, 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 lo que suele pasar es que cuando metemos el disco, si este disco está deformado, o sea, este disco no estuviera recto, estuviera deformado, y tocamos el cabezal superior o inferior, sobre todo el superior, porque el inferior está bastante anclado a la base. El superior tiene doble eje, o sea, doble amortiguación, tanto así como así. Ya lo veréis, que dentro tiene un doble rectángulo unido por 2 puntos, 2 a 2, y entonces el cabezal puede oscilobatear hacia este lado o hacia adelante y hacia atrás. Lo que suele pasar es que si está deformado y toca el cabezal, nosotros lo que vamos a hacer con el cabezal y el disco es doblarlo. ¡Plop!
y entonces se queda ligeramente doblado. Y el cabezal no asienta perfectamente el superior con el inferior. Esto, para que os hagáis una idea, son dos cabezas lectoras, y cuando cierran tienen que unir perfectamente la de arriba con la de abajo. Tiene incluso una figura que nos va muy bien para hacer el calibrado, que es un coliso que va por debajo, y tiene que unir el rectángulo inferior con el superior, exactamente igual. Ahora explicaré el proceso de calibrado. Bueno, lo que iba diciendo, si metemos el disco y está de forma este disco, o lo que sea, y nos toca, lo que hacemos es deformar ese ajuste que tiene el cabezal, y entonces queda el cabezal torcido, y por eso nos deja de leer, y por eso se descalibra. Entonces, lo primero que habría que hacer, bueno, aparte de montar la placa eléctrica y demás, esto vamos a coger, hay que tocar el cabezal siempre por la base sólida, ¿sabes? Yo puedo mover aquí el cabezal sin problema por la parte de abajo, los tornillos sólidos de abajo, ¿vale? Nunca por aquí arriba. Estos dos tornillos no están lacrados, pero son de ajuste también. Esto lo que ajusta es la posición del cabezal superior con el inferior. O sea, el inferior siempre es estático y el de arriba es el que se mueve. O sea, el que podemos calibrarlo. Si aflojamos estos tornillos, bueno, primero para reparar, si es el caso y nos ha pasado que se nos ha doblado la cabeza, eso por un lado y con una lupa se ve, ¿ok? Desmontamos totalmente los tornillos. Aquí tiene un muelle que lo que hace es presionar. Por el otro lado quitamos el muelle, que se puede quitar de su posición, y se desmonta, y entonces esto sale para afuera. Al salir para afuera, si está deformado, veremos la deformación. Entonces habría que ajustar. Lo que pasa es que yo no puedo aquí ahora, tendría que hacerlo con una lupa, y con una lupa se ve, pero con el teléfono no se llega a ver. Pero bueno, voy a intentar explicar. El cabezal, una vez que lo ponemos, cuando le damos por aquí, por el lateral, y vemos que alcanza su unidad, o sea la parte superior con la inferior, por el lado con una lupa, tenemos que ver si los dos hace forma de H, las dos partes de la H depositan, o de U, o sea, tiene una U superior y una U inferior, y cuando se junta, pues que quedan las dos partes juntas, los dos extremos de la U juntas, ¿vale? Pues cuando se juntan, tiene que depositarse a la vez. O sea, si no, es que está torcido. Entonces se tiene que enderezar con un destornillador de precisión, y las chapitas estas que hacen de amortiguación, pues las tenemos que ir moviendo, o sea, doblándola un poquito, tanto un lado como otro, hasta que vemos que se deposita firmemente. Esa es la manera de calibrarlo, no se puede hacer mucho más. La verdad que ahí queda todo totalmente ajustado, y lo que tenemos que tener cuidado es lo que hemos dicho, de que pose perfectamente alineado la parte superior con la parte inferior. Eso, cuando vamos apretando, como apretamos por aquí al lado, siempre tenemos que apretar por aquí, ¿vale? Por el cabezal nunca, o sea, por el lateral, por lo que hace depositarlo, pues tenemos que ver que cuando baja, pues deposita uniformemente. Las dos partes de la herradura, pues tienen que caer por igual, ¿ok? Y para eso, eso ya estaría ya calibrado. Entonces lo vamos cerrando, esto lo vamos apretando, apretamos poco a poco, primero uno, luego otro, luego uno, luego otro. Bueno, este tiene dos tornillos, pero supongo que todos tienen más o menos el mismo sistema. Y al final, cuando quede apretado, pues ya volvemos a echarle otro vistazo para ver si se ha movido o no, y si se ha quedado ahí, pues perfecto. Y esa es la forma de dejar reparada la unidad por el tema de que hemos pegado un golpe al cabezal con el disco, o similar. Este sería una parte del calibrado. El otro que hemos dicho es que esta unidad lo tiene, lo de la presión de lectura del cabezal. ¿Qué más tenemos para ajustar? La posición 0, vamos a darle la vuelta a la unidad. La posición 0 es esta. En este caso tenemos aquí el lector, y esto se mueve, sube y baja, ¿vale? Esto, para calibrarlo, tenemos que mirar en como es un paso a paso, no mucho problema, porque cuando encuentra el punto 0, él hace el ajuste fino con el movimiento del motor paso a paso. O sea, los paso a paso no tienen posición intermedia, tienen o 1 milímetro, 2 milímetros, por poner un ejemplo, se mueve de milímetro en milímetro, pues pasa de 1 a 2, y el paso no lo marcamos nosotros, lo marca el propio motor. Por lo tanto, la posición 0 la ajustamos. Esto se ajusta fácilmente, porque cuando el cabezal busca su posición 0, si no la encuentra, hace un ruido, ¿vale? O sea, un ruido bastante de esto, porque se está intentando buscarla hacia atrás. Entonces tenemos que calibrar eso justo para que no haga ese ruido. O sea, si vamos tirando para adelante y cuando vemos que el cabezal no choca hacia atrás, pues ya lo tendremos calibrado en esa parte. Y por último, el movimiento del cabezal está sincronizado con lo que es el motor paso a paso, como hemos dicho. Pues acepta una ligera, en este caso, en este que es de cinta, los hay de espiral, este es de cinta. El movimiento del cabezal, si lo movemos por aquí,
vemos que esto tiene una cinta y aquí hay un tornillo. Este tornillo, si lo quitamos, es lo que agarra la cinta al cabezal, o sea que permite un ligero movimiento. Entonces, este ajuste no suele ser habitual, suele estar bien alineado el cabezal, pero si no estuviera alineado, o sea, lo que es el milímetro 1, como hemos dicho antes, milímetro 1, 2 y 3, que ajuste directamente con la pista, se puede quitar este tornillo, meter un destornillador fino, que ahí dentro queda un agujero, y mover el cabezal hacia afuera o hacia adentro, y la cinta se desplazará hacia un lado o hacia otro levemente. Nada, son milésimas de milímetro. Y para poder alinearlo correctamente. Eso se puede ver en el osciloscopio, que vemos si lee o no lee. Si no lee, pues se mueve hacia el otro lado. Y si vemos, otra manera de hacerlo es, si no lee, empujamos con el destornillador un poquito y vemos que si la onda se amplía, o sea, si la amplitud de la onda se amplía, vemos que necesita movimiento hacia allí, y si le damos para aquí y vemos que sí que recupera, o sea, me refiero a que la onda se amplía y empieza a leer, pues necesita un ajuste hacia el otro lado. No sé si me he explicado. En marcha, con la unidad en marcha y con el osciloscopio puesto, vemos la onda, si se hace más grande o más pequeña, si le damos por aquí o si le damos por aquí con el destornillador levemente. Y con eso sabemos si necesita recorrido hacia un lado y recorrido hacia el otro. Una vez que lo tenemos ajustado, volvemos a apretar el tornillo y ya tendríamos toda la calibración hecha. Y esta es toda la calibración de la unidad. La verdad es que es complicado, es laborioso y tenemos que hacerlo paso a paso, como hemos dicho. Bueno, primero vamos a explicar qué paso es el primero. Primero sería verificar cabezal que esté perfecto, que no haya sufrido un golpe. Y si ha sufrido un golpe, repararlo como hemos dicho, metiendo el destornillador uno más fino, de precisión, y forzando las chapitas internas para que el cabezal tenga la inclinación justa, que cuando se deposite las dos herraduras, una con otra, a la vez. Una vez hecho eso, la alineación del cabezal superior con el inferior, tanto a este lado como el rectángulo que queda por dentro, que atraviesa de la herradura, el agujerito que queda un rectángulo, pues tiene que quedar rectángulo perfecto, se tiene que ver perfecto por un lateral, y arriba totalmente alineado, o sea que el inicio del cabezal superior sea con el inicio del cabezal inferior y el final lo mismo. Una vez hecho eso, el siguiente paso sería mirar el punto cero, vemos dónde lo coge bien, apretamos también. El siguiente paso sería ver si necesita alineación entre sectores, o sea, entre pistas. Entonces, si le damos aquí, vemos que la onda ligeramente, cuando está leyendo, vemos que se hace más grande, pues necesita un ligero movimiento hacia un lado, nada, milésimas de milímetro, y al revés lo mismo. Y por último, tocaría la presión del cabezal, que sería por lo mismo, la onda más grande o más pequeña, en función de lo que apriete. Entonces, empezamos desde cero, desde la onda pequeña, y vamos apretando hasta que vemos que recupera, y ahí le damos media vuelta más y lo dejamos ahí. Y ya estaría totalmente calibrada la unidad. ¿Ok? Vamos a ver cómo hace una lectura y vamos a ver lo que os comento de lo que es la onda. Vamos a simular, apretando aquí un poquito, vamos a simular que pierde el cabezal la posición y vemos cómo la onda se va. Vamos a enfocar el osciloscopio y vamos a encender la unidad. Cuando ya tenemos configurado todo, cuando está parada, pues obviamente está plano. Cuando accedemos a unidad de disco y el disco está casi virgen, o sea, tiene pocos ficheros, o sea, el sector 0 está un poco vacío, nos marca una onda casi senoidal, ¿ok? Porque hay pocos datos y te marca la onda casi senoidal. Cuando va leyendo, pues la onda deja de ser senoidal, pero lo que nos importa es la amplitud, ¿ok? Vamos a abrir la unidad de disco para que lo veáis. Esa es la onda, eso es lo que tiene que aparecer, ¿ok? Y vamos a intentar leer. ¿Ves? Ahora está leyendo varias cosas, o sea, está leyendo varios sectores. Vais viendo que va cambiando la amplitud y demás, porque va cambiando del cabezal superior al inferior y se ve ligeramente distinto, pero en principio está correcto. ¿Vale? ¿Veis la lectura? Vamos a intentar hacer que pierda esa amplitud, ¿vale? Haciendo, pues es un descentrado del cabezal con lo que es el motor de posicionamiento, ¿vale? Vais a verlo ahora. ¿Ves? Se pierde la amplitud. Se pierde, se gana. ¿Ok? Pues bueno, pues eso es lo que tenéis que ver con el calibrado. Veis que la amplitud se va ganando y se va perdiendo. Ahora es estable y nada. ¿Ok?
Si queréis verlo de nuevo, ahora vamos a intentar empujar para que salga fuera de posición. Y ves que, ¿ves? Fuera de posición. Ahí lo veis, lo veis. Y vemos que la calibración, pues bueno, gana su posición completa cuando veis que es así. Que la amplitud es esta. Bien, visto esto, pues nada. Tengo aquí una grabación que hice en su día. Bueno, os enseño ahora un poco la pantalla del ordenador. Y hay una grabación de una canción en un disco de 5 1/4. Bueno, me hace gracia porque se ve cómo se va leyendo. Y bueno, os la enseño. Estos son pruebas que hice hace un montón de años, pues en los años 90 sería, bueno, 90 y pocos. Y bueno, grabé una canción en WAV, en un formato de compresión especial que había para teléfonos y demás, y bueno, y me cabía una canción en un disco 5 1/4. Era simplemente la curiosidad de, mira, ahora lo he recuperado y se puede escuchar y todo. Vamos a abrirlo, vamos a cargarlo. Esto va bien porque, ves, ocupa 200K, o sea, ocupa casi el disco, bueno, 3/4 partes del disco. Y así vemos que funciona completamente la unidad. Le damos a cargar y empezar a cargar. En el osciloscopio vamos viendo cómo va cambiando de pista y cómo va cargando. Ok. Y nada, aquí tenemos la canción. Se escucha, obviamente, se escucha como se escucha porque es una compresión muy mala. Bueno, ahí lo tenéis. Ok, la unidad está funcionando perfectamente. ¿Vale? Pues a por otra cosa. Como apunte, le hemos hecho una mejora y hemos puesto a tierra esta chapita, que parece una tontería, esta de cobre. No estaba puesta a tierra, la he puesto a tierra aquí con el negativo de aquí. Y otra cosa que he hecho, que el puente este, supongo que es opcional, pero también lo he puesto. El puente este de aquí, ¿veis aquí? Aquí le he puesto un puente que lo que hace unir es el negativo al chasis. Y así tenemos todo a negativo. Parece una tontería, pero así hay menos ruido en el cabezal. O sea, con esto que hemos hecho hay menos ruido en el cabezal. Y hay discos que me llegan a leer ahora y antes no me leían. Simplemente por eso, porque hemos eliminado ese ruido de fondo. ¿Ok? Bueno, terminamos de montar. Pues listos, ya la tenemos restaurada la unidad. Montada y lista para su uso. Así que una unidad menos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora con las dos unidades, que ahora las enseñaremos una vez montadas. En la BIOS me va a pasar una cosa un poco singular. Bueno, como unidad hemos puesto la de 3,5 y como la unidad B hemos puesto la de 5 1/4. Pues en la de 5 1/4, si ponemos esta configuración, no funciona. O sea, nos lee el sector de arranque, o sea, la primera pista, pero las demás no las lee. Supongo que debe haber un conflicto con la placa base y la unidad de disco, porque es muy antigua, y así no funciona. Pero si le ponemos 1,2 megas, va perfecto. ¿Ok? Tened cuidado porque a ver si vais a poner a limpiar cabezales y toda la historia, y al final se trata de un problema de configuración. ¿Ok? Porque encima, si no fuese nada, pero es que en este formato, en 360, pues sí, nos coge la pista de esto y encima nos pone error leyendo y cosas raras. ¿Ok? O sea, algo tan simple como esto podemos hacer que descartemos la unidad y no es así. Bueno, pues nada, visto esto, vamos a ver la unidad una vez montada. Bien, pues ahí tenemos ya la unidad montada. Ahora está arrancando el ordenador. Le hemos puesto un disco de arranque aquí. Y aquí pues nada, está vacío. Y ahora el tema del arranque, la comprobación de unidades. Vemos que está arrancando a través de la 3,5. Ya, está arrancando lo que es el MS2. Y vemos que funciona perfectamente. Vamos a poner a la pantalla de Windows 98, que es lo que tenemos en este ordenador. Y vemos que hacemos una comprobación de que accede a la unidad de disco. Le ponemos un disco cualquiera y probamos. Bien, pues aquí tenemos las dos unidades, 5 1/4 y 3,5. Al revés, 3,5 y 5 1/4. La A es 3,5, la B es 5 1/4. Vamos a probar ahora el 5 1/4. Vamos a meter el Macadam Bumper aquí con un disco que tiene de casi 40 años. Es del 88, puede ser. Escrito aquí, incluso ponía programas 1, escrito a máquina. Esto era mío. Y nada, el disco aún se conserva. No todos los discos se conservan. Tenemos una mala experiencia de que depende de que esté hecho esto y de cómo esté cuidado, pues
pues fallará o no fallará. Me mira por internet y hay varios compuestos químicos que usaban, y algunos han ido mejor y otros peor con el paso del tiempo. De hecho, todos los discos que tengo funcionan, el 40% de ellos funcionan. Están muy trillados, o sea, están muy usados. Y bueno, ya digo que el componente también es crucial. Bueno, vamos a ponerlo. Ok, vamos a poner la unidad. Vemos que carga. Y vamos a cargar el juego. A ver qué hace. Funciona. Ahí lo tenemos. Nada más que decir. Ya haremos un capítulo especial a mis juegos, a los juegos que yo me quiero hacer. Todos estos que tengo, ahora los enseño. Tengo todos estos juegos. Bueno, tengo de originales también hay, Hay incluso esto que los quiero preservar, a ver si puedo. Aquí tengo Solomos Cake, que este ya no funciona porque está grabado como está grabado. Las Tortugas Ninja. O sea que tengo juegos originales, hay copias, hay de todo. Mis cosas de aquella época. Y me gustaría hacer, pues, haré ya un capítulo específicamente a esto, o un vídeo, de restaurar, no los discos, porque los discos si están rotos, pero sí de coger qué contenían e irme a páginas web de estas tipo Abandonware y cosas de estas, de software que ya han pasado 30 y pico años, y a ver si lo puedo recuperar, y hacerme la compact flash de este ordenador, pues, un directorio lleno de carpetas, como si fueran estos discos. Y tener pues todos los juegos de aquella época, los míos. No la totalidad de juegos, sino solamente una carpeta específicamente con los míos, los que yo usaba. Y poco más. Me despido ya. Creo que ya ha sido largo y tendido el capítulo de reparar unidades de disco. Y poco más. Mirar mi otro vídeo del montaje de este PC retro, para que bueno, le echéis un vistazo, porque esta restauración forma parte del otro vídeo. Y nada más. Espero que os haya gustado y nada. Hasta la próxima. Adiós.